Robert Kennedy ha ascendido a teóricos de la conspiración, chiflados y estafadores para que tomen decisiones de vida o muerte sobre la atención médica de los estadounidenses. ¿Cuántas muertes infantiles que se pudieron prevenir aceptaremos como sacrificio para sus planes que, en mi opinión, son básicamente crueles y carentes de sentido común? Gracias, señor presidente. ¿Tengo derecho a una respuesta? Senador, ¿usted ha estado sentado en esa silla por cuánto? ¿20? ¿25 años? Mientras las enfermedades crónicas en nuestros niños aumentaron al 76%. Y usted no dijo nada. Nunca se hizo la pregunta de por qué está pasando. ¿Por qué está pasando esto? Hoy, por primera vez en 20 años, nos enteramos de que la mortalidad infantil ha aumentado en nuestro país. No es porque yo haya llegado aquí, es por lo que ocurrió durante la administración Biden. Y eso es lo que vamos a terminar. Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Hace unos días, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy Jr., se enzarzó en acaloradas discusiones con los demócratas en una audiencia ante el Senado. Poco después, explicaba así lo ocurrido. Mire, ya entendí que esas audiencias son puro espectáculo, puro teatro. No son debates reales ni espacios abiertos como debería ser en una democracia ideal. Y todos esos senadores están recibiendo cientos de miles, incluso millones de dólares de la industria farmacéutica. No quieren oír mis respuestas, solo quieren dar su discurso y luego silenciarme. Pero no pueden negar los hechos. La CDC han quebrado. Nos fue peor que a ningún otro país con el COVID. Tenemos el 4.2% de la población mundial y el 20% de las muertes por COVID. Fuimos literalmente el peor equipo del campeonato. Y por eso ahora propone un cambio revolucionario en los tratamientos médicos, la alimentación y la salud en general. Ahora soy el nuevo entrenador y mi trabajo es reestructurar todo. Despedir a los responsables de imponer mascarillas a nuestros niños sin base científica, de ordenar distanciamiento social sin pruebas, de cerrar escuelas por presión de los sindicatos de maestros, de perjudicar a los trabajadores de todo el país. Todo eso fue una barbaridad. Nos apartamos de la ciencia. La administración Trump va a devolverle a la ciencia su estándar de oro y convertir de nuevo a esta agencia en el referente mundial de salud pública. Además de rebatir las acusaciones que hemos visto en su contra, habló de que su agencia investiga el calmante Tylenol como posible causante del autismo. Y ahora, días después, reitera que el exdirector del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias, Dimitri Daskalakis, ocultó deliberadamente los datos sobre las lesiones causadas por los tratamientos contra la COVID-19. Ese individuo me llamó la atención desde el principio, durante un brote de sarampión. Le había prometido ayuda urgente al gobernador Abbott de Texas, pero esta persona bloqueó el dinero durante un mes. Aunque yo ya hubiera dado la orden, no se hacía. Luego también tratamos de acceder a los datos de seguridad de las vacunas de los CDC, pero nos bloquearon durante 7 meses. Esa persona también manejaba el sistema de vigilancia de efectos adversos, que según estudios de los propios CDC, capta menos del 1% de las lesiones por vacunas. Y eso es una negligencia total. Estas son las personas que ordenaron las mascarillas para niños, cierre de escuelas, distanciamiento sin ciencia y que arruinaron negocios. Tienen que irse. Necesitamos gente nueva, comprometida con la sanidad pública, la integridad y la ciencia real. Para el secretario, el pueblo estadounidense ha perdido la fe en las instituciones sanitarias y el aumento de enfermedades crónicas se debe a un sistema corrupto. Llevamos 30 o 40 años de decadencia. Las farmacéuticas se han infiltrado en la agencia. Tomaron malas decisiones, como vimos en la crisis de los opioides. Se aliaron con la industria y algunos médicos para promover productos que desataron una oleada de adicción. Lo que queremos ahora es terminar con esas relaciones corruptas con las farmacéuticas y hacer que esta sea una agencia científica real, que proteja al pueblo, no las ganancias de las grandes farmacéuticas. También le preguntaron sobre la posible relación entre el autismo y el Tylenol. Vamos a hacer anuncios,
pero por ahora todo es preliminar. Estamos revisando estudios de años atrás y vemos señales, indicadores, pero hasta que tengamos información sólida y confiable, no diremos nada definitivo. Cuando le preguntaron por los cientos de miles de niños que cruzaron la frontera sin que ningún adulto los acompañara durante los últimos 4 años, dijo esto. Lo que descubrimos es que se perdieron 476.000 niños no acompañados durante la administración Biden, porque priorizaron velocidad sobre seguridad. Para no repetir las jaulas de Trump, dejaron de hacer pruebas de ADN, de revisar huellas, de verificar ingresos. Ni siquiera pedían identificación. Mandaron a 42 niños al mismo domicilio. Enviaron niños a direcciones que eran solo aparcamientos con un contenedor. Nosotros detuvimos eso. Ahora hacemos verificación de ingresos, pruebas de ADN, huellas digitales a todos los que dicen ser los padres. Estamos tocando puertas para encontrar a los niños. Hemos tocado unas 82.000 y recuperado 22.000 niños. En marzo se creó el equipo encargado de buscar a los niños y describía así la situación. Encontramos niños en condiciones deplorables, en condiciones muy sucias. Encontramos niños que habían sido víctimas de abuso. También encontraron a 27 de los menores sin vida por diversas causas como el asesinato, el suicidio, accidentes de tráfico o sobredosis de drogas. Hasta la fecha, más de 400 patrocinadores han sido ya arrestados. Estamos hablando de servidumbre por deudas, donde los niños están siendo obligados a trabajar para pagar una deuda de tráfico. Estamos hablando de niños que fueron llevados a ciertas situaciones y se convirtieron en víctimas de abuso. El Daily Mail también certificaba esto en titulares. Decía, los niños migrantes que perdió la administración Biden son encontrados muertos o trabajando como esclavos sexuales. Venezuela, mamá. ¿Venezuela? ¿Sí? ¿Qué tantos años tienes? ¿2 años? ¿No vienes con tu mamá y tu papá? ¿No? ¿Venezuela? ¿Para dónde vas, mamá? ¿Dónde están? ¿Estados Unidos? Ok. Y hace unos meses ya informamos de los inquietantes y asombrosos testimonios de la denunciante del HHS, Tara Lee Rodas, que parece conveniente repasar sobre este asunto. En ese entonces se estimaba que la cifra de niños desaparecidos era incluso menor. Mi objetivo es inspirar acciones para proteger la vida de los niños migrantes, incluidos los 85.000 que aún no han sido localizados. Hoy, muchos de ellos trabajan en turnos nocturnos en mataderos, fábricas, restaurantes y otros lugares, intentando pagar deudas a las personas que los trasladaron. Hoy, algunos son víctimas de explotación en diferentes formas. Hoy, otros llaman a una línea de ayuda para reportar que están siendo maltratados, descuidados o controlados, sin saber si recibirán el apoyo que necesitan. Durante casi una década, los niños que llegan solos han estado sufriendo en silencio. Debo confesar que no sabía nada sobre esta realidad hasta 2021, cuando me ofrecí como voluntaria para apoyar a la administración Biden con la crisis en la frontera sur. Como parte de la Operación Artemis, fui asignada al sitio de admisión de emergencia Pomona Fairplex en California, para ayudar a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, ORR, del Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS, a reunir a los niños con patrocinadores en Estados Unidos. Pensé que iba a ayudar a colocarlos en hogares amorosos. En cambio, descubrí que muchos niños estaban cayendo en manos equivocadas dentro de una red sofisticada que comienza en su país de origen, sigue con el traslado hacia la frontera de Estados Unidos y termina cuando la ORR los entrega a un patrocinador. Algunos patrocinadores tienen antecedentes criminales o intenciones dañinas. Algunos ven a los niños como simples recursos para obtener ingresos. Por eso hoy vemos un alarmante aumento de la explotación laboral infantil. De hecho, se podría argumentar que, aunque no fuera la intención, el propio gobierno de los Estados Unidos ha facilitado indirectamente una operación a gran escala, multimillonaria, en la que actores maliciosos buscan enriquecerse a costa de los niños. En lo que a mí respecta, mi interés es solo la seguridad de los menores. No lo veo como un asunto político, sino humanitario.
Quiero que los niños estén protegidos. Les contaré algo de lo que presencié personalmente en Pomona Fairplex. Vi niños indígenas vulnerables de Guatemala que hablaban dialectos mayas y no podían comunicarse en español. Eso significaba que no podían pedir ayuda en inglés ni en español, quedando atrapados en una situación de dependencia con sus patrocinadores. Me senté con gestores de casos que lloraban al contarme lo que habían vivido los niños durante su trayecto hacia este país. Vi apartamentos donde habían sido ubicados 20, 30 y hasta 40 menores no acompañados. Vi patrocinadores intentando obtener la custodia de niños de distintos centros de la ORR al mismo tiempo, usando incluso varias direcciones. También observé casos en los que los niños sentían que estaban en deuda con sus patrocinadores y que debían quedarse hasta pagarla. Darme cuenta de que no les estábamos ofreciendo el sueño americano, sino colocándolos en condiciones de esclavitud moderna bajo personas sin escrúpulos, fue una revelación terrible. Estos niños son una población cautiva y vulnerable, sin acceso a la justicia ni conocimiento de sus derechos. Son víctimas de extorsión, abuso y descuido. Por eso, en 2021 decidí denunciar lo que vi. Presencié de primera mano cómo los menores eran atrapados en redes de explotación. Mi vida nunca volvió a ser la misma después de lo que presencié, pero sigo con esperanza porque confío en ustedes. Espero que tomen medidas para poner fin a esta crisis y proteger la vida de estos niños vulnerables. Muchas personas me han preguntado, ¿qué se puede hacer? Creo que lo primero es que el HHS dé prioridad a la supervisión. Deben comprometerse con la transparencia y la rendición de cuentas. Si los analistas de datos del Centro de Excelencia PACE pudieran revisar la información disponible, los niños podrían ser rescatados y las personas responsables llevadas ante la justicia. PACE podría mostrar dónde están los niños y quién los tiene. También necesitamos cambiar la cultura de rapidez sobre seguridad. Cuando se trata de menores, la rapidez no puede ser la medida principal. Hay que reformar el proceso de selección de patrocinadores y contar con gestores de casos que tengan experiencia investigativa, análisis de datos e incluso certificaciones en detección de fraude. Debemos reimaginar un sistema en el que el patrocinador sea responsable y tenga que reportarse periódicamente con la ORR. Y muy importante, que se deje de tomar represalias contra las personas que denuncian y dicen la verdad para proteger a los niños. Como está escrito, el sabio escucha el consejo, mientras que el necio sigue en su locura. Es momento de que el HHS actúe con sabiduría para cuidar de los más vulnerables. Muchas gracias. ¿Puede una nación volverse próspera sin una fe y unos principios comunes? ¿Qué papel ha jugado la fe en la grandeza de Estados Unidos? ¿Y por qué el presidente Donald Trump insiste tanto en que sin religión no hay país? Pues estos fueron los temas centrales que tocó en su último discurso en el Museo de la Biblia de D.C. Cuando se debilita la fe, nuestro país parece debilitarse. Cuando se fortalece la fe, como ocurre ahora, vivimos buenos momentos. Y es que después de vivir algunos años difíciles, le están pasando cosas buenas a nuestro país. Es increíble, pero parece funcionar de esa manera. Trump no solo reflexionó sobre el estado moral y el espiritual de los Estados Unidos, sino que presentó una visión de futuro donde la fe, la tradición y los valores judeocristianos son el núcleo de su plan para un renacimiento nacional. Tenemos que traer de vuelta la religión a Estados Unidos, con más fuerza que nunca. Así nuestro país se fortalecerá. Y es que, desde el arranque, lo dejó claro. Los cimientos de Estados Unidos son la fe. Llevo mucho diciéndolo. Y no es la primera vez que lo dice, pero ahora lo hace en un contexto donde el país parece dividirse no solo por lo político, sino también por lo espiritual. Al asumir el cargo, también le puse fin a la instrumentalización política de las fuerzas del orden contra los creyentes religiosos y perdoné a los activistas pro vida que encarceló Joe Biden. Así que, según Trump, recuperar ese espíritu de unidad es más urgente que nunca. Un gran país tiene que ser religioso. Lo creo así completamente. Para el dirigente, la fe no es solo un principio particular, individual, sino un activo nacional. Y es ahí, justamente, donde empieza a perfilarse su nuevo plan educativo. Y para apoyar a los padres, estamos luchando por la libre elección de escuelas, cosa que la mayoría no hace. Sí, Trump planea presentar
una nueva ley de educación nacional enfocándose en devolverle a las familias el control y volver a enseñar valores. También dijo sentirse preocupado por lo que calificó como graves amenazas a la libertad religiosa en el sistema educativo estadounidense, y criticó el sentimiento antirreligioso y las acciones disciplinarias contra estudiantes que expresaban su fe en público. Me complace anunciar que el Departamento de Educación presentará nuevas directrices para proteger el derecho a orar en las escuelas públicas. Es decir, nuevas normas de libertad religiosa en camino después de las prohibiciones de los últimos años, y esto es parte de un plan que puso en marcha hace algún tiempo. Yo creé la primera fuerza de tarea del Departamento de Justicia para erradicar el sesgo anticristiano. Y para esas personas que son un poco ingenuas o que no están bien informadas, sí lo hay. Hay un tremendo sesgo anticristiano. No se habla de eso. No le damos vueltas. Y se habla del antisemitismo, pero no se habla del anticristianismo. Ahora, hay un fuerte sesgo anticristiano, aunque estamos terminando con eso rápidamente, se lo aseguro, porque estamos en un mundo muy diferente hoy de lo que estábamos hace un año. Este es como un mundo diferente. Y mencionó el incidente de hace unos días cuando un perturbado disparó contra los alumnos de la Escuela Católica de la Anunciación, matando a 2 niños de 8 y 10 años e hiriendo a otros tantos de gravedad. Si le interesa conocer este hecho a fondo, investigamos y les contamos las causas de la masacre en el vídeo que le dejo aquí. Además, Trump mantiene una lucha encarnizada con las universidades de élite, que permiten ciertas ideologías que abogan por cosas como que compitan hombres en los deportes femeninos. Ahora estamos investigando bajo el título 9 a 60 colegios y universidades para detener las violaciones de las libertades y derechos civiles. Y esto incluye un pago sin precedentes de la Universidad de Columbia. Nos han pagado 200 millones en multas y penalizaciones. Y muchos más acuerdos están al caer. Se comportarán bien porque saben que hemos vuelto. El objetivo, dice, es erradicar los prejuicios anticristianos y antijudíos en la educación superior. Pero quizá una de sus frases más contundentes y que ha resonado en redes sociales fue esta. Bajo la administración Trump, estamos defendiendo nuestros derechos y restaurando nuestra identidad como una nación bajo Dios, una nación bajo Dios. Con cada gesto insistió en que una nación sin rumbo espiritual no puede hacer otra cosa que acabar perdiéndose. Y en esa línea, criticó a figuras políticas que cuestionan que los derechos provienen de Dios, no del gobierno. Los derechos los otorga Dios, y la Declaración de Independencia proclama que nuestro Creador nos dota con el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y es que ese recordatorio de la divina providencia, tan relevante para los padres fundadores, parece ser para Trump una verdad incuestionable. Pero no todo fue política. Hubo momentos de verdadera solemnidad. El evento concluyó con una poderosa oración en grupo que lideró el secretario Scott Turner, quien pidió a toda la nación que empiece a rezar unida. Tenemos algo que proponerles. Piensen, si 1 millón de personas rezan por nuestro país cada semana desde hoy hasta el 4 de julio. La campaña se llama América o Estados Unidos Reza y ya cuenta con el apoyo de más de 70 organizaciones religiosas. Trump la apoya públicamente y hasta ve esta iniciativa como el corazón del festejo por el 250 aniversario de la nación. Tenemos los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo, el Supercentenario 250, como lo llama nuestro mandato. Pero esto sería increíble, quizás más grande que todos esos acontecimientos. Como sugiere Trump, esto representaría no solo un mega evento espiritual, sino un restablecimiento de la moral y, de acuerdo a sus planes, el inicio de la Edad Dorada de Estados Unidos. Nunca renunciaremos a los derechos que nos otorga Dios. Defenderemos nuestras libertades, valores, soberanía y defenderemos nuestra libertad. ¿Y usted qué opina? Lo hemos detenido. Sí, está detenido. Se hizo un gran trabajo conjunto.
Trabajamos con la policía local, con el gobernador. Todos hicieron un gran trabajo, porque empezamos sin absolutamente nada. Teníamos un video en el que alguien parecía una hormiga. Casi no servía. Solo veíamos que había alguien ahí arriba. Pero se ha hecho muchísimo trabajo durante estos últimos 2 días y medio. Es realmente increíble cuando comienzas con eso y de repente tienes suerte, o talento, o lo que sea. Pero sí, creo que estamos en una muy buena posición. Teníamos fotos bastante buenas, pero no excelentes, no perfectas. Y lo que pasó fue que alguien, y esto pasa mucho, pasó con el loco del atentado de Boston, y con otros, alguien que lo conoce bien, reconoce incluso una pequeña inclinación de la cabeza que nadie más notaría. Y esa persona de su entorno nos dijo, ¡es él! En resumen, la gente ha ayudado a capturar al presunto asesino de la figura conservadora Charlie Kirk, de 31 años. Al parecer le disparó desde un tejado alejado mientras daba una de sus conferencias de debate multitudinarios. Horas antes, Trump también dejaba entrever lo que parece ser un plan para frenar este tipo de atentados. Tenemos un gran país, pero también un grupo de lunáticos de izquierda radical que sencillamente son unos completos lunáticos. Pero vamos a resolver ese problema. Después, solo tendremos que preocuparnos del país. ¿Tiene alguna pista sobre la motivación del asesino de Charlie Kirk? Sí, tengo una pista, pero ya se la haremos saber más adelante. The National Football League asks that you please join us in a moment of silent reflection following the murder of Charlie Kirk. Se han visto muestras de solidaridad a lo largo y ancho de Estados Unidos por el asesinato de la figura conservadora Charlie Kirk. Descanse en paz. El presidente ha declarado luto nacional y que las banderas de todo el país ondeen a media asta. Y en el Congreso, donde se reunía el Comité de Exteriores, también se hicieron eco. El senador demócrata de Virginia, Tim Kaine, advierte de que los atentados políticos se han convertido, lamentablemente, en algo demasiado común. El presidente Trump sobrevivió a un intento de asesinato y frustraron un segundo complot para asesinarlo. Ha habido 300 casos de atentados políticos en los Estados Unidos desde el 6 de enero de 2021. Algunos contra personas conocidas, algunos contra funcionarios u otras personalidades, pero también de vecinos que se ven atacados violentamente por cuestiones políticas por otros vecinos que no concuerdan con ellos. Y menciono esto para expresar mi tristeza por los colegas que se han visto afectados en lo personal, porque conocían al señor Kirk, pero también en el contexto de esta reunión del Comité de Relaciones Exteriores. Hay algo también un poco triste, y sospecho que todos hemos vivido esta experiencia. Cuando viajamos como miembros de este comité o del Comité de Servicios Armados y nos reunimos con personas en el extranjero, ellos piensan que esto es lo que somos. Saben, pero yo no creo que seamos así. Sin embargo, cuando nos encontramos con personas en el extranjero, creen que esto es lo que somos. Y es difícil presentar pruebas y contraargumentar. Me quedo sin respuestas. Mientras tanto, siguen apareciendo imágenes del sospechoso en las redes y un nuevo vídeo en el que se le ve saltar desde el tejado que supuestamente disparó. There's a shoe imprint where we believe the suspect is clearly identified as wearing Converse. La gente se pregunta quién será el próximo Charlie Kirk. ¿Cuándo crees que encontraremos a alguien que lo reemplace? Muchos son los que quieren que alguien lidere este movimiento. Sé exactamente cómo respondería Charlie a esa pregunta. Si alguien se le acercara en el campus y le dijera, ¿quién será el próximo Charlie Kirk? Charlie le diría, tú eres el próximo Charlie Kirk. Estas eran las palabras de su amigo y periodista, Jack Posobiec. En cuanto a la continuidad del movimiento conservador dirigido a los jóvenes que abanderaba Kirk, el Turning Point, el presidente Trump dijo esto. Quieren mantener Turning Point en marcha. Mucha gente me llamó para hacer donaciones. Me decían, no sabemos a quién darle las donaciones. ¿Se las damos a Turning Point? ¿Se las damos a alguna de las cientos de universidades con las que trabajaba? ¿Quieren que Turning Point continúe? ¿Creen que pueden lograrlo? Él tenía un equipo muy bueno, me di cuenta. Ya sabes, Charlie me llamaba, aunque soy el presidente de los Estados Unidos, me llamaba un día antes. Señor, ¿podría venir a Arizona mañana? Y yo le decía, Charlie, soy el presidente. No puedo ir sin más. Pero él insistía. Es muy importante, ¿podría intentarlo? Y por lo general, intentaba estar, ¿verdad?
On this vote, the yeas are 226 and the nays are 197. Mientras tanto, la Cámara de Representantes votaba 226 a 197 a favor de aumentar las sanciones penales para los inmigrantes indocumentados. La nueva ley castigaría con más dureza tanto a los que entren ilegalmente a Estados Unidos como a los que reingresen tras haber sido deportados o denegárseles la entrada. 11 demócratas se unieron a todos los republicanos, y esto es una señal clara de que el tema migratorio está rompiendo las líneas partidistas, las filas, tal y como las conocíamos. El enfoque pasa de administrar penas civiles y administrativas a más encarcelamientos federales con una mayor presencia del sistema judicial y penitenciario. Y una disuasión, por supuesto, más agresiva como estrategia de control fronterizo. Ahora, esta ley para detener la entrada ilegal, así se llama, se dirige ya al Senado, donde afronta un futuro incierto. Seguiremos informando. Y en una decisión histórica que ha sacudido el panorama político sudamericano, la Corte Suprema de Brasil ha condenado al expresidente Jair Bolsonaro. Le acusa de intentar un golpe de Estado tras la muy controvertida derrota electoral de 2022 frente a Ignacio Lula da Silva. La pena final queda fijada para Jair Mesías Bolsonaro en 27 años y 3 meses, siendo 24 años y 9 meses de reclusión y 2 años y 6 meses de detención, además de 124 días multa, cada día multa equivalente al monto de un salario mínimo. 27 años y 3 meses. Hallaron a Bolsonaro culpable de 5 cargos, incluyendo, como decimos, intento de golpe de Estado, pertenencia a una organización criminal armada y daño al patrimonio público. Esta es la primera vez en la historia de Brasil que un expresidente es condenado por intentar anular un proceso democrático. Y desde Estados Unidos la reacción no se ha hecho esperar. El secretario de Estado Marco Rubio calificó la sentencia como una caza de brujas y aseguró que Estados Unidos reaccionará en consecuencia, aunque sin detallar las medidas que se podrían tomar. En una publicación en la red social X, Rubio arremetió contra el juez brasileño Alexandre de Moraes, a quien calificó de violador de derechos humanos sancionado, y denunció que el Poder Judicial brasileño se ha embarcado en una persecución política. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil no tardó en responder. Acusó a Rubio de atacar a las autoridades judiciales del país. Declararon que la democracia brasileña no se dejará intimidar y que defenderían la independencia de su sistema judicial. Y añadieron esto: seguiremos defendiendo la soberanía del país ante agresiones e intentos de injerencia, vengan de donde vengan. Al presidente Trump tampoco pareció hacerle gracia la condena. De hecho, había advertido al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva y a la Corte Suprema de Alexandre de Moraes que lo dejaran en paz. Señor presidente, en Brasil, la Corte Suprema acaba de declarar culpable a Bolsonaro. Usted les dejó muy claro que les impondría sanciones. ¿Está considerando más sanciones contra Brasil por lo de Bolsonaro? Bueno, vi el juicio. Lo conozco bastante bien. Como líder extranjero, me pareció que fue un buen presidente de Brasil, así que me sorprende mucho que algo así pudiera pasar. De hecho, se parece mucho a lo que intentaron hacer conmigo, pero que no les funcionó en absoluto. Solo puedo decir esto. Lo conocí cuando era presidente de Brasil, y era un buen hombre. Así que no veo por qué debe pasar esto. Además, calificó la condena como muy mala para Brasil. Recordemos que en julio la administración Trump impuso un arancel del 50% a las importaciones brasileñas. Y también sancionó al juez Moraes y a su círculo cercano, revocándole sus visas por lo que denominaron censura de la libertad de expresión. Bolsonaro ha negado todas las acusaciones en su contra. Sin embargo, la condena ya está dictada y con ella se abre un nuevo capítulo de tensión entre Brasil y Estados Unidos. El futuro de las relaciones bilaterales y de la democracia en la región permanece incierto, sobre todo ahora que Rubio, con el apoyo de Trump, continúa su ofensiva contra el narcoterrorismo en toda Latinoamérica y particularmente en la Venezuela de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista, y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York. En el estado de Nueva York la fiscalía presentó evidencia y ellos lo encausaron.
un gran jurado de individuos en el estado de Nueva York. Salió después, hace 2 años, un nuevo encauzamiento que detalla el papel que tomó Nicolás Maduro, especialmente empezando en los años de Chávez, con la droga. Así que nosotros no estamos, a mí me preguntan ustedes de las Naciones Unidas, están en desacuerdo, a mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas, a mí no me importa. Nosotros tenemos, eres un fugitivo de la justicia norteamericana, no es el líder legítimo de Venezuela, no lo hemos reconocido, eres un fugitivo encausado que está enfrentando cargos en el Distrito Sur de Nueva York, en los Estados Unidos, por un gran jurado. La otra pregunta fue que si nosotros vamos a hacer acciones parecidas a lo que ocurrió el otro día con estos grupos narcoterroristas en países que son aliados. Y le diré que en esos países, por ejemplo, posiblemente no sea necesario, porque esos países lo van a hacer, o van a cooperar con nosotros. Van a cooperar con nosotros en esas acciones. No, en el caso de Venezuela no pueden cooperar con nosotros porque ellos son parte del terrorismo. No es un gobierno. Vamos a estar claros, Nicolás no es un gobierno ni es un régimen político. Es una organización terrorista de crimen organizada que se ha apoderado de un territorio nacional y están utilizando ese territorio nacional para ellos convertirse ricos, para ellos convertirse en personas con billones de dólares. Y por eso son encausados por las Cortes de Estados Unidos. Pero en el caso de Ecuador, en el caso de otros países amigos, esos países están cooperando con nosotros. En el caso de Venezuela no hay gobierno y no hay cooperación. Incluso ellos están involucrados en el narcotráfico. ¿Y usted qué opina? Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos la semana que viene.